He visto ciertas cosas. Fui a casa de mi madre a quedarme unas cuantas noches, pero en cuanto llegué a lo alto de la escalera, miré y la vi en el sofá besando a un hombre. Era verano, la puerta estaba abierta, la televisión encendida. Esa era una de las cosas que he visto. Mi madre tiene 65 años, es socia de un club de solteros. Aún así, era duro. Me quedé con las manos en el pasamanos, mirando cómo el hombre la besaba. Ella le besaba a su vez y la televisión funcionando. Las cosas han mejorado, pero en aquellos días, cuando mi madre le dio por retosar, yo me encontraba en paro. Mis hijos estaban locos, mi mujer estaba loca. También ella se había puesto a retosar. El tipo que disfrutaba de ella era un ingeniero aeronáutico sin trabajo que había conocido en Alcohólicos Anónimos. Él también estaba loco. Se llamaba Ross y tenía 6 hijos. Cojeaba a causa de un tiro que le habían dado a su primera esposa. No sé, no sé en qué pensábamos en aquella época. La segunda esposa del tipo no le había durado gran cosa, pero fue la primera a la que le pegó un tiro, pero fue la primera a la que le pegó el tiro por no pasarle la pensión. A Ross ahora le deseo lo mejor. Ross, vaya nombre. Pero entonces era diferente. En aquellos días llegué a hablar de armas de fuego. Le decía a mi mujer, creo que voy a hacerme con un Smith Wesson. Pero nunca lo hice. Ross era pequeño, pero no demasiado. Tenía bigote y llevaba siempre un suéter con botones. Su propia esposa lo metió en la cárcel una vez. Su segunda esposa, me enteré por mi hija, de mi mujer pagó. Me enteré por mi hija de que mi mujer pagó la fianza. Y ahora mi hija Melody, la cosa no le gustó mucho más que a mí, lo de la fianza. No es que Melody se preocupara demasiado por mí, no se preocupaba por ninguno de los dos, ni por su madre ni por mí. Era simplemente que había en juego una cantidad respetable de dinero. Y si una parte iba para el arroz, esa parte se la perdía Melody. Así que Melody tenía arroz en su lista negra. Además, tampoco le gustaban sus hijos, ni el hecho de que tuviera tantos. Pero en general Melody decía que Ross era un buen tipo. Una vez Ross llegó a decirle la Buenaventura. Desde que se quedó sin trabajo fijo, este Ross se pasaba el tiempo reparando cosas. Pero yo vi su casa por fuera. Era una ruina. Trastos viejos por todas partes, dos Plymouth hechos polvos en el jardín. En los primeros tiempos del asunto que se traían entre manos, mi mujer aseguraba que el tipo coleccionaba coches antiguos. Coches antiguos, esas fueron sus palabras, pero eran pura carne de desagüe. Yo lo tenía calado, era el señor Arreglos, pero Ross y yo teníamos cosas en común. Y no solo la misma mujer, por ejemplo, no lograba ajustar el televisor cuando el cartucho se volvía loco y se le iba la imagen. Yo tampoco podía. Teníamos volumen, pero no imagen. Si queríamos ver las noticias teníamos que sentarnos alrededor de la pantalla a escuchar las voces. Ross y Mirna se conocieron cuando Mirna estaba intentando dejar de beber. Iba a reuniones como 3 o 4 veces por semana. Yo también había ido y dejado de ir varias veces, pero cuando Mirna y Ross se conocieron yo no iba y solo bebía una mínima parte de mi habitual dosis diaria. Mirna iba a las reuniones y luego se iba a la casa del señor Arreglos a cocinar y a hacer limpiezas. Sus hijos no eran de gran ayuda a este respecto. Nadie movía un dedo en la casa del señor Arreglos, solo mi mujer cuando iba a echar una mano. Lo que cuento no fue hace mucho tiempo, solo hace unos 3 años, entonces era importante. Dejé a mi madre con el hombre en el sofá y anduve dando vueltas en el coche durante un rato. Cuando llegué a casa, Mirna me preparó un café. Se fue a la cocina a hacerlo y esperé hasta que oí que abría el grifo. Y entonces metí la mano debajo del cojín que buscaba
en busca de la botella. Puede que Mirna amara de verdad a ese hombre, pero él tenía además un pequeño asunto extra, una chica de 22 años llamada Beverly. El señor Arreglo se la arreglaba bien para ser un hombrecillo que gastaba suéter de botones. Tenía 30 y tantos años cuando cayó en desgracia. Perdió el empleo y se agarró a la botella. Solía reírme de él siempre que podía, pero ahora ya no me río. Dios te guarde y te bendiga, señor Arreglos. Le contó a Melody que había trabajado los lanzamientos a la luna. Le dijo que era muy amigo de los astronautas. Le prometió que se los presentaría cuando vinieran a la ciudad. Sigue una línea de actividad muy moderna en ese centro aeroespacial donde trabajaba el señor Arreglos. Lo he visto. Cadenas de restaurantes, autoservicios, comedores de ejecutivos y cosas por el estilo. Un señor café en cada despacho. El señor Café y el señor Arreglos. Mirna dice que Ross se interesaba también por la astrología, las auras, el I Ching, ese tipo de cosas. No pongo en duda que Ross fuera brillante e interesante, como la mayoría de nuestros ex amigos. Le dije a Mirna que estaba seguro de que no habría perdido el sueño por él si no lo hubiera sido. Mi padre murió mientras dormía, borracho, hace 8 años. Era el mediodía de un viernes y tenía 54 años. Volvió a la casa de la cerrería donde trabajaba. Sacó para el desayuno algo de embutido del frigorífico y abrió una botella de litro de Fort Roses. Mi madre estaba allí con él, en la mesa de la cocina. Intentaba escribir una carta a su hermana de Little Rock. Al final, mi padre se levantó y se fue a la cama. Mi madre contó que no le dio las buenas noches, pero claro, era por la mañana. Cariño, le dije a Mirna la noche en que volvió al hogar, ¿qué tal si nos abrazamos un rato y luego preparas una cena apetitosa de verdad? Y Mirna dijo, lávate las manos.